Bueno, pues en esta tarde vuelvo a hacer traducciones del pastor John MacArthur, porque iba a hablar algo sobre el libro de Esther, ¿no? Que yo he compartido algunas veces de ese libro y bueno, y pensé, voy a documentarme un poco más, viendo a ver lo que MacArthur dice, ¿no? Y entonces ya lo puse con la traducción y digo, pues si él lo dice, lo pone todo muy claramente, objetivamente, con todos los datos, digo, mejor hago la traducción y la comparto que mi propio mensaje, porque yo a veces pues soy muy, le estaba diciendo a mi esposa, soy muy subjetivo y quizás pues me paro en cosas y saco temas de cosas y no lo pongo tan objetivamente como lo hace él, ¿no? Así que en esta tarde vamos a hablar sobre el libro de Esther. Y a veces es un desafío hacer un mensaje de un solo versículo, ¿no? Que dure tanto tiempo, hablando del mismo texto. Pero el desafío esta tarde es hacerlo de todo un libro, ¿no? Y es este libro de Esther, que es un libro maravilloso. Es uno de los dos libros en la Biblia que no se menciona a Dios, o el nombre de Dios, ¿no? Sin embargo, el gobernante principal que aparece en el libro se menciona 175 veces, pero a Dios nunca se le menciona, ¿no? Y sin embargo, para cualquier lector que lea con comprensión, Dios es el personaje principal de este libro. Dios está exhibiendo de maneras asombrosas a pesar de que no es nombrado. Y para comenzar con el libro, déjame primero llevarte atrás en la historia, y en esta tarde te adelanto que va a ser como un poco como una conferencia, así que paciencia. El año fue 480 a.C. y me encanta la historia, dice MacArthur. El año era 480 a.C. y un enorme ejército persa marchó con determinación para enfrentarse a las fuerzas rebeldes de Atenas y a todos sus aliados griegos. Persia contra las potencias griegas. Las fuentes antiguas cuentan a los persas como con 1 millón de soldados, ¿no? Y las fuentes modernas se protegen un poco más y piensan que pueden haber sido tan solo unos cientos de miles. En cualquier caso, Persia estaba haciendo una exhibición militar masiva. En ese momento el imperio persa se extendía desde la actual Libia, la Biblia dice Etiopía, y África hasta Pakistán en Asia. Fue el imperio más grande de la historia después del imperio de Babilonia. Habían conquistado el imperio babilónico caldeo en el año 539 a.C. y los persas se habían establecido para dominar el mundo del Medio Oriente. Y duró 200 años antes de que fueran reemplazados por los griegos, que luego fueron reemplazados por los romanos. Pero inicialmente las regiones de Grecia habían sido conquistadas por los persas bajo Darío. Y eso sería atrás en el año 550 y siguientes. Los ejércitos de Darío habían sido derrotados por los atenienses en la famosa batalla de Maratón en el año 490. Y el enfurecido Darío estaba decidido a someter a sus enemigos griegos. Y se hizo con un gran ejército para regresar y para darle el pago a esos griegos que le ganaron la batalla en Maratón. Esa famosa batalla donde un hombre corrió 26 millas. Y de ahí es donde obtenemos la distancia de los maratones modernos. Entonces el rey Darío tenía grandes intenciones
de satisfacer su sed de venganza. Sin embargo, murió antes de poder vengarse. Y la búsqueda de venganza recayó en su hijo, el hijo de Darío. Este es un hombre llamado Jerjes. Jerjes es un hombre famoso para las personas que conocen la historia, que vivió del 519 al 465 a.C. Subió al poder en el año 486 y cuando toma el trono, su primera empresa es tratar con Egipto en Babilonia, porque le está dando problemas y tiene que someterlo. No puede entonces fijar su mirada en Grecia para vengarse por lo de su padre. Pero para el año 481 está listo para atacar. Entonces Jerjes se reúne para vengarse de Grecia por lo que hicieron durante el reinado de su padre. Reúne un ejército de 250.000 hombres y están apilados en la Turquía moderna y están esperando órdenes para cruzar a Grecia. Ahora, para cruzar a Grecia tendrán que tener un medio para cruzar. Están haciendo todos los planes para eso y lo hacen. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Jerjes y sus ejércitos llegaron a Atenas, saquearon la ciudad, pero los griegos finalmente derrotaron a los persas y los expulsaron de Grecia. Y hay algunas batallas muy famosas, la batalla de las Termópilas, los 300 de Esparta, que quizás la hayas oído, por el cine también, la batalla de Salamina, donde la armada persa fue completamente destruida por los griegos. Creo que perdieron hasta 300 de sus buques de guerra. Todo esto que estoy diciendo simplemente para decir que hay una historia de batallas entre el imperio persa, el imperio mundial que reinaba, y los griegos que están a punto de tomar posesión del mundo como el próximo gran imperio. Jerjes lucha repetidamente contra los griegos y tiene algo de éxito, pero más derrota que éxito, hasta que finalmente aparece un hombre llamado Alejandro Magno, que es griego, y el imperio persa es derrotado para siempre. Y Alejandro Magno conquista el mundo del Medio Oriente y se establece como lo que conocemos como el gran imperio griego. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el libro de Esther? Bueno, pues tiene que ver con el libro de Esther. El emperador, a quien los griegos llamaron Jerjes, del que he estado hablando, tiene un nombre diferente en persa. Su nombre es Casayarsa, en hebreo Ahasveros, en tu Biblia Asuero. Y ese es el nombre que encontrarás en el libro de Esther. El rey en el libro de Esther no es otro que Jerjes, el hijo de Darío, que luchó contra los griegos y finalmente perdió el imperio persa por el poder de los griegos. Este es el hombre que trató de conquistar Grecia con 250.000 de soldados. Este es el hombre, Asuero, el rey en el libro de Esther, quien se convierte en el gobernante de ese imperio después de la muerte de su padre. Y este es el hombre a quien le ha conquistado su corazón esta huérfana judía llamada Esther. Y cuando le llegue la oportunidad, a Esther usará toda su influencia para salvar a la raza judía de un genocidio. Esa es la historia de Esther, cómo una mujer a través de la providencia de Dios salvó a los judíos de un genocidio. El libro tiene su nombre no porque ella lo haya escrito. Ella no lo escribió, no sabemos quién lo escribió. Quizás Mardoqueo, su primo. Quizás Esdras, quizás Nehemías, o algún otro judío que vivía en ese momento en Persia. Alguien que entendió la escena griega y persa, la escena persa, y alguien que también entendió la cultura judía y tenía un conocimiento detallado de ambas. Pero quien quiera que sea el autor, el verdadero autor de la historia es Dios. Detrás de ese rico laberinto de eventos se encuentra la divina providencia. Así que empecemos por el principio del libro. Si puedes abrir el libro de Esther en el capítulo 1 y vamos a movernos muy rápido. El libro comienza describiendo el reino expansivo de Asuero,
y se extiende desde Etiopía, como dije, hasta los bordes de la India, desde la moderna Libia hasta Pakistán. No solo es el hijo de Darío Asuero, sino también es el nieto de Ciro el Grande. Ciro el Grande, el gobernante persa que decretó que los judíos podían regresar a su tierra después de 70 años de cautiverio. Así comienza el libro de Esther. Muchos judíos volvieron a Israel bajo el decreto de Ciro, el abuelo de Jerjes. Volvieron, reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, reconstruyeron el templo, el segundo templo, se restablecieron en la tierra. Sin embargo, había un gran número de esos judíos que habían sido exiliados a Babilonia que permanecieron allí. Se asentaron, se dispersaron, proliferaron y se extendieron a través de todo ese imperio persa. Varios años después del reinado de Asuero, o Jerjes, el libro de Esther se abre cuando se convoca una cumbre de 6 meses en la ciudad capital de Susa. Esto ocurrió en el 483 a.C. y esta es una reunión de planificación estratégica de guerra. Una sesión de estrategia de guerra de 6 meses. ¿Y de qué se trata? Pues el rey hará sus preparativos finales para la invasión de Grecia, que no tuvo éxito, de la que hablé, ¿no? Pero él va a hacer sus planes. Confía en su capacidad para noquear a Grecia, confía que en sus fuerzas militares triunfarán. Así que termina la cumbre de 6 meses de planificación militar con un banquete de 7 días. Ahora, mira en tu Biblia, en el capítulo 1 de Esther, y verás la celebración extravagante que se celebra debido a la victoria anticipada. Habían cortinas de lino blanco y azul, versículo 6, abrochadas con cordones de lino fino y violeta, sobre barras de plata y columnas de mármol. Los sofás eran de oro y plata, sobre un pavimento mosaico de alabastro, turquesa y mármol blanco y negro. Se sirven bebidas en recipientes dorados. Cada recipiente es diferente del otro, con vino real, en abundancia, según la generosidad del rey. Esta es una orgía de borrachera, de 7 días, por así decir. En el 7º día de la fiesta, Asuero, después de una semana de intoxicación e indulgencia, decide que quiere exhibir a su esposa, a la reina. Su nombre es Vasti, la reina Vasti. Entonces él le ordena a su esposa que se presente el 7º día y se presente con su corona real. Sorprendentemente, ella dice: yo no voy a ir a tu fiesta. Evidentemente estaría preocupada, ¿no? Porque su dignidad se vería empañada cuando apareciera ante una multitud de hombres en su mayoría borrachos, ¿no? Así que ella no va. Algunos han sugerido que pudo haber estado embarazada de su hijo, un hombre que se llamaría Artajerjes, familiar en la historia también. Estaba incómoda de ser vista en público. Y ella dijo: no voy a ir. Y Asuero se puso furioso. Esto es insubordinación pública. Esto es una vergüenza pública. Esto lo está haciendo quedar mal con la corte real, así como con todas las personas que estaban allí congregadas. Y de acuerdo con el capítulo 1, versículos 17 y 18, el rey teme que la acción de la reina inicie un movimiento de liberación femenina. Que si la reina puede salirse con la suya, entonces todas las mujeres pueden hacer eso también. Entonces él la degrada. Ella ya no es la reina y él corre la voz de que ella ha sido cesada, que ha acabado. Él anuncia su intención de que obtendrá una nueva reina y deja muy claro que nadie puede desobedecer al rey, ni siquiera la reina, o será depuesta y reemplazada. Asuero, por cierto, tiene un temperamento violento y se manifestó en esta acción contra su reina. Solo un año después, para que su masivo ejército marchara desde Turquía, donde se reunían, como dije, en Grecia, Asuero ordenó que se construyeran puentes a través del Hellespont. Este es el estrecho trozo de agua entre el Mar Negro y el Mediterráneo, porque necesitaban pasar por allí para llegar a Grecia. Y los puentes fueron, sin embargo, destruidos por una tormenta antes de que las tropas pudieran usarlos.
y Asuero estaba furioso, porque la tormenta había destruido los puentes que construyeron. Pensó que los ingenieros lo habían construido de una manera inadecuada, por lo que los reunió a todos y les cortó la cabeza. Luego se enfureció con el agua, por lo que Heródoto, el historiador griego, dice que Asuero envió soldados con látigos, ordenándoles que azotaran el océano 300 veces por su insubordinación. Y luego envió soldados que arrojaran grilletes al agua para que atara al agua y apuñalaran las olas con hierros al rojo vivo. Esta era una ira irracional, obviamente, pero esto puede ser una pequeña explicación de por qué trató a su reina como lo hizo, por ese carácter colérico. Así que pasan 4 años y no hay reina. Según el capítulo 2 de Esther, versículo 16, pasan 4 años antes de que él elija una nueva reina. ¿Y por qué 4 años? La respuesta se encuentra en su invasión fracasada de 2 años en Grecia. La invasión de Grecia ocurre en esos 2 años y lo ocupa para que no pueda lidiar con el problema de establecer una reina. La invasión fracasada de 2 años de Persia en Grecia históricamente encaja justo entre la degradación de Basti en el año 483 o 482 y la coronación de Esther en 479 o 478. Finalmente está tan frustrado por su incapacidad para conquistar Grecia que regresa a casa después de 2 años de esfuerzo y decide que, dado que la guerra va tan terriblemente mal, necesita una distracción. La distracción será seleccionar a una nueva reina. Mira el capítulo 2, versículo 1 al 4. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Eso es un harem, ¿no? Si en caso de que te lo estés preguntando, ¿no? Y que también se les dan preparativos de belleza. Esto será como un concurso de belleza de todo el imperio. Y podríamos hacer una especie de suposición general que si hay 50 millones de personas en el imperio persas, habían entonces 50 millones de mujeres para elegir 25 millones. Esa es la escena. Habrían 25 millones de mujeres. En ese momento el texto bíblico nos presenta a las 2 personas principales de la historia, 2 judíos que son primos. También viven en la ciudad de Susa. Son descendientes de los cautivos judíos originales que fueron tomados por Nabucodonosor en el cautiverio de Babilonia. Fueron traídos a Babilonia un siglo antes, o a sus padres, debo decir, traídos un siglo antes, alrededor del 597 y siguientes. El mayor de los 2 es Mardoqueo, y es aproximadamente 15 años mayor que su joven prima, una huérfana llamada Esther. El versículo 7 dice que sus padres habían muerto cuando ella era muy joven y que Mardoqueo la había criado. Así que aquí, en medio de 50 millones de personas, en el imperio persa están estos 2 judíos. Su nombre Esther en hebreo es Adasa y significa mirto, que es una planta. Su nombre persa puede estar relacionado con Ishtar, uno de los dioses de Babilonia, y también puede ser debido a su similitud con la palabra persa para estrella. Así que puede haber sido nombrada estrella, o ella puede haber recibido el nombre de esa diosa babilónica, Ishtar, quien resultó ser la diosa del amor. Ese no era su nombre judío, pero los judíos en el exilio se les dieron nombres persas, como a Daniel y a sus 3 amigos, cuyos nombres originales eran Azarías, Misael y Ananías, pero se convirtieron en Mesac, Sadrat y Abednego.
nombres babilónicos. Esa era una costumbre de entonces. Ahora, el texto de la Biblia, mira el capítulo 2, versículo 7, dice que esta joven virgen llamada Esther era de hermosa figura y de buen parecer. Ella no pasó desapercibida para los funcionarios del rey, por lo que fue reunida en el grupo que debía ir al palacio y vivir en el harén con las concubinas y participar en el concurso de la reina. Josefo, el historiador, dice que hubieron 400 vírgenes que fueron llevadas al palacio, 400. La cosa pasó de la cantidad de mujeres que había al principio a las 400 mujeres más bellas. Y las llevaron al palacio porque iban a estar allí durante un año. Se les permitiría que trabajaran en ellas mismas durante un año y en algún momento, cuando ese año terminara, serían presentadas al rey y él podría hacer su elección. Una de ellas sería elevada para ser reina. Tuvieron un año de preparación, que parece un periodo innecesariamente largo para que se arreglara. Ahora entiendo yo, cuando mi mujer va al baño. Un año de embellecimiento. Debían verse lo más bellas posible, debían oler lo mejor posible, debían usar incienso, cosméticos, debían realzar su piel, debían realzar su cabello, debían desarrollar fragancias agradables, debían recibir instrucciones especiales de la corte, cómo actuar en la corte imperial y cuáles eran todas las expectativas para alguien que estaba cerca de la realeza. Y ese entrenamiento intensivo debía continuar durante 12 meses. Y al final de esos 12 meses, cada una de estas 400 mujeres tendría una oportunidad de impresionar al rey para ser seleccionada como reina. En ese momento se adornarían con las joyas y la ropa que desearan y se la presentarían al rey. El día después de su presentación volverían a la casa segunda de las mujeres que esperaban hasta que el rey decidiera entre las 400 de ellas y tomara su decisión. Probable que Esther tuviera 20 años entonces. Ella había completado el año y es su turno de comparecer ante Asuero, y en el capítulo 2, versículo 16, dice: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Debía haber sido una mujer muy especial, porque después de haber visto cientos de mujeres, el rey se pudo olvidar de todas ellas y elegir a Esther. ¿Cómo pudo destacar entre cientos de mujeres? Pues ella obtuvo gracia y favor a su vista más que todas las vírgenes, por lo que colocó la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo una gran fiesta, la fiesta de Esther, para todos sus funcionarios y sirvientes, y proclamó fiesta en las provincias, dio dones, regalos de acuerdo con su generosidad. Y esto es como una historia de la Cenicienta, ¿no? Esther robó el corazón al rey. Esther se convirtió en su reina. Una huérfana desconocida, judía, hija de personas exiliadas, personas conquistadas, es exaltada a la posición más alta que cualquier mujer podría tener en todo el mundo en ese momento. Pero esto no es casualidad. Hay un poder obrando aquí mayor que el de Asuero, ¿no es verdad? Hay un poder en la obra providencial, orquestando sus propios propósitos a través del afecto del emperador. Significativamente, durante todo el proceso, Esther mantiene su judaísmo en secreto. Mardoqueo le había dicho que hiciera eso porque había mucho antisemitismo en el imperio persa. Puedes ver eso en el capítulo 4, versículo 6. Esther revelaría que ella era judía, pero solo en el momento más importante y necesario. Entonces Esther fue elegida para ser reina. Pasó de ser una desconocida, una niña huérfana judía, a ser la reina. No mucho después de que Esther fuera coronada, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante,
Su primo Mardoqueo está sentado a la entrada del palacio. Él está dando vueltas por el palacio. ¿Por qué? Te preguntas. Porque ¿quién crió a Esther? Mardoqueo. Y él está preocupado por ella. Así que él se pasea por el palacio para obtener información, cualquier palabra acerca de ella. Y mientras se pasea por el palacio, el versículo 21 nos dice que todos los eunucos del rey, Bigtán y Teres, porteros, se pusieron furiosos y trataron de poner las manos sobre el rey Asuero. Él escucha un complot para matar al rey, asesinar al rey. Estos eran funcionarios reales que vigilaban las habitaciones privadas del rey. Tenían acceso a él y podían matarlo fácilmente. Y estaban enojados. Tal vez estaban enojados por lo que le había hecho a Vasti. Lo que sea que los enfureció, estaban conspirando para quitarle la vida y Mardoqueo simplemente escuchó eso. Esto nos indica que Mardoqueo estaba en los lugares del palacio que habían sido prohibidos para la mayoría de las personas y que de alguna manera había podido obtener un lugar en el palacio donde podía escuchar conversaciones como esta, lo cual era una buena indicación de que puede ocupar algún tipo de posición oficial de prominencia en el gobierno imperial, tal vez solicitado por Esther. Cuando se enteró del complot contra el rey, lo informó de inmediato. El mensaje es que Mardoqueo conoció el asunto y se lo contó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando se hizo una investigación sobre el asunto, se confirmó y ambos fueron colgados en una horca. Y escucha esto. Y fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Los persas llevaban registros de absolutamente todo. Por eso sabemos tanto sobre su historia. Y los cronistas del rey registraron lo que había sucedido y el complot que Mardoqueo había escuchado y que Mardoqueo había informado a Esther y Esther había informado al rey y la vida del rey había sido salvada y los dos conspiradores fueron ahorcados. Las acciones de Mardoqueo fueron escritas en el registro real. ¿Por qué hicieron eso? Porque ese tipo de cosas necesitaban ser recompensadas. Y los reyes lo sabían. La lealtad necesitaba ser recompensada tanto como la deslealtad necesitaba ser castigada. Y en un día futuro llegaría un momento en que este hombre sería recompensado por salvar la vida del rey. Como todos los antiguos monarcas, Asuero tuvo cuidado de honrar y recompensar a quienes le demostraron lealtad. Y así se aseguraba ese tipo de lealtad. Y para poder hacer eso y hacerlo bien, mantuvieron un registro de los actos de valor y servicio especial prestados al monarca. Ahora, todo eso está en el capítulo 2. Entramos en el capítulo 3 y te presentan al siguiente personaje principal del libro. Es un hombre llamado Amán. Este es un hombre que había sido exaltado por el rey, un hombre capaz, un hombre persa, un hombre que había sido elevado por encima de otros príncipes y otros funcionarios reales. Pero hay algo muy interesante sobre este hombre, y esta es la clave de toda la historia. Era un agagita. Lo dice el capítulo 3, versículo 1 al 10, lo dice nuevamente en el capítulo 8, lo dice de nuevo en el capítulo 9, dice Amán el agagita, Amán el agagita, y sigue repitiendo eso. Y ese no es un pequeño detalle, es el origen del odio de Amán hacia Mardoqueo y hacia todos los judíos. Para entender por qué, es importante saber que él era agagita. Vamos a retroceder un poco, vamos a volvernos 1000 años, o casi 1000 años atrás, ¿no? Al Éxodo de Egipto, donde los israelitas salieron de Egipto alrededor de 1445 a.C. Así que lo que ocurrió hacía unos 1000 años. Y los israelitas fueron atacados en el capítulo 17 del Éxodo por los amalecitas. ¿Recuerdas ese nombre? Los amalecitas los atacaron. Los amalecitas eran descendientes de Saúl, el que vendió su primogenitura. Y debido a que los amalecitas atacaron a los judíos, Dios maldijo a los amalecitas
Y la maldición de Dios en Deuteronomio 25 dice que algún día todos estos serán exterminados. Dios pronunció una maldición sobre los amalecitas. Dios, el Dios de Israel, pronunció una maldición sobre todos los amalecitas. 4 siglos después, el rey Saúl conquista a los amalecitas. ¿Recuerdan la historia de 1 Samuel? Y capturó a su rey, llamado Agag, el rey amalecita. Se suponía que por las órdenes que Dios le había dado a Saúl, tendría que haber matado a Agag, pero no lo hizo. Lo dejó vivir, junto con muchos rebaños. Y Saúl incurrió así en desagradar a Dios, y por eso, y por otras muchas cosas que hizo que desagradaban al Señor, el trono le fue quitado a él y a toda su descendencia. Entonces el profeta Samuel entró en escena. Y recuerda lo que hizo el profeta Samuel con Agag. 1 Samuel 15, lo cortó en pedazos. Amán era un agagita. Y aunque habían pasado casi un milenio desde la maldición y habían pasado cientos de años desde la muerte de Agag, Amán conocía su historia. Era una historia familiar y sabía que era un hombre judío, un profeta judío llamado Samuel, quien había cortado en pedazos a su ancestro real. Para empeorar las cosas, Mardoqueo era descendiente de Cis. Capítulo 2, versículo 5. Cis es de la tribu de Benjamín y Benjamín es de la línea de Saúl. Ellos conocían su historia. Hubo una profunda animosidad entre los descendientes de Saúl y los descendientes de Agag por razones obvias. Y aunque habían pasado tantos siglos, tanto Amán el agagita como Mardoqueo el benjamita no habían olvidado la disputa tribal que era tan antigua. Y la hostilidad está ya en el capítulo 3. Mira el versículo 2. Leeremos el versículo 2 y luego el 5 y el 6. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Había sido elevado tan alto que todos tuvieron que inclinarse ante él, pero Mardoqueo no se inclinaría ni le rendiría ningún honor. Y esa lucha, esa pelea se instaló en su corazón con profundidad. No tenía más que animosidad hacia aquel descendiente amalecita que había sido maldecido por Dios. Versículo 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Decidió que no podía simplemente matar a Mardoqueo. También quizás por temor a que la gente de Mardoqueo luego vendría y lo mataría a él. Así que decidió matar a todos ellos. Entonces, ¿qué hace Amán? Acude a los magos y astrólogos y les dice: quiero que me determinéis el día óptimo, buscando en sus fuentes místicas y encontrar un día para aniquilar el pueblo judío. Y tendremos así un genocidio en todo el imperio persa en ese día. Luego se dirige al rey y le dice: esta nación, este imperio persa está lleno de judíos y son una amenaza para el emperador, son una amenaza para tu trono y para tu imperio, y deberían ser eliminados. Necesitamos ir a Israel y matarlos a todos, incluso a los que retornaron. Amán dice: son una amenaza para tu trono. Además, si los matamos a todos, podéis confiscar todos sus bienes y todo su botín y todo lo que posean, y una gran suma de dinero entrará en el tesoro real. Y Asuero dice: pues gran idea esta. Y le entrega su anillo, le da el sello con el anillo a Amán, para que Amán pueda estampar ese anillo en los documentos que autorizarán el genocidio de los judíos. Amán va por la vía rápida, envía un decreto real, le envía por todo el imperio, y lo hicieron como el Pony Express, con un caballo que agarraría lo más lejos que pudiera con el mensaje, otro caballo, otro jinete iría desde allí. La noticia se difundió rápidamente por todas las partes con caballos frescos, a través de todo el imperio persa, y se estableció una fecha. Mira el versículo 13 de Esther 3,
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. En el versículo 3 del capítulo 4 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Un mensaje se extendió por todo el imperio persa muy rápidamente, que se había establecido una fecha para la gente en todas sus áreas locales pudieran matar a los judíos. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por toda la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Lloró públicamente por este horrendo acto, el asesinato en masa de toda la población judía. ¿Fue esto simplemente una venganza de Amán? No, fue mucho más que eso. Satanás estaba involucrado en eso, obviamente. Satanás está involucrado en los esfuerzos para aniquilar al pueblo judío y así detener el propósito de la redención de Dios en su nombre. Bueno, las noticias no tardaron en llegar a Esther. Ella recibe el mensaje, Mardoqueo le informa a Esther lo que Amán ha logrado e incluso le da una copia del decreto real. Y le dice: Esther, tienes que ir al rey y suplicar por la vida de tu pueblo. Suficientemente simple esto, ¿no? En Persia nadie, incluida la reina, podía ir ante la presencia del rey sin una invitación personal. Cualquiera que se aventurara a ir a la presencia del rey sin ser invitado podría ser sentenciado a muerte en el acto. Esther no solo estaría rompiendo el protocolo real, sino que estaría arriesgando su propia vida. Mira el capítulo 4, versículo 11, donde dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro. Sin embargo, yo mismo no he sido llamada a entrar al rey en estos 30 días. El rey ni siquiera la había visto en 30 días. Tenemos que ser honestos aquí y decir que tenía muchas otras mujeres. No había estado con Esther por un mes. Y Esther tenía miedo de violar potencialmente a su marido irracional, que había degradado a Vasti por un acto de incumplimiento. Y Mardoqueo estaba poniendo a Esther en una posición en la que podía perder la vida. Bueno, Mardoqueo le pide que tenga valor y coraje, ¿no? Mira los versículos 13 y 14 del capítulo 4, estos versículos famosos. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y qué confianza, ¿no?, tan maravillosa en las promesas de Dios tenía Mardoqueo, en el pacto de Dios con Israel para bendecirlos y sostenerlos y preservarlos. Mardoqueo le dice: mira, Dios nos librará de otra manera, pero tú no sobrevivirás. Y luego dice esa famosa frase: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Así que Mardoqueo afirma la soberanía divina, afirma su confianza en la revelación de Dios que preservaría a su pueblo, pero también entiende que Esther puede perecer y que él puede perecer y muchos otros judíos pueden perecer si ella no actúa. Y en el versículo 16, Esther, abrazando su papel divinamente otorgado, leemos que le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Incluso si le costara la vida, hará lo que pueda para proteger a su pueblo. Esther no menciona aquí la oración, pero sí menciona el ayuno. Pero es que no había ayuno sin oración.
Durante 3 días ella y otros oraron y ayunaron. Sus doncellas probablemente habían sido otras mujeres judías que se unieron a ella en esa oración, y así que después se puede acercar al trono. Y debe haber sido un momento tenso, ¿no? Los segundos que ella esperó para ver si el rey le extendía el cetro y le daba la bienvenida. Para subrayar su respuesta, en el capítulo 5, versículo 3, dice que ella viene, él la mira, extiende el cetro y hace una pregunta en la típica hipérbole real. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Una vez más, él está impresionado por su belleza y por su presencia. Y ella no quiere la mitad del reino, ¿no? Ella no quiere nada del reino, ella solo quiere la vida de su gente. Entonces la respuesta de Esther fue una simple solicitud. Y aquí está su respuesta. Ella le pide a Asuero que organice un banquete para Amán y para ella más tarde en ese día. Esther 5. Mira los versículos del 5 al 8. Respondió el rey, daos prisa. Llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia. La idea era decirle la verdad sobre lo que Amán estaba tramando mientras ella estaba allí justo enfrente del rey. Pero algo sucedía que el momento no era el correcto. Y ella dijo: está bien, aquí está mi solicitud, ¿podemos hacerlo de nuevo mañana? Por alguna razón el momento no era el correcto. Y ella dijo: nos vemos mañana y tenemos otro banquete. Así que a Amán esto le encantaba, ¿no? Un banquete con el rey y con la reina, un banquete en privado con el rey y la reina, encajaba muy bien con su egolatría. Amán salió de la fiesta sintiéndose seguro de sí mismo y de sus logros. Asuero no solo lo exaltó y lo levantó y aceptó su pedido de amistad a los judíos, sino que ahora el rey y la reina lo habían invitado no solo a uno, sino a 2 banquetes exclusivos. No se le podía otorgar mayor honor a ningún humano que comer con el rey y con la reina. Entonces Amán regresa a su casa, en el camino pasa por la puerta del rey y ve a Mardoqueo y se enfurece. Se va a su casa y dice: tengo que deshacerme de ese hombre. Así que erigiré la horca, porque habían aconsejado que hicieran una horca, y lo ejecutaré por la mañana. Es una solución perfecta para ese descendiente de Saúl, ese judío. Esa noche Amán durmió profundamente. Esto es increíble, ¿no? Soñaba con su venganza al día siguiente. Por otro lado, Asuero está dando vueltas en el palacio, en el capítulo 6, porque se le fue el sueño y no podía dormir. Cualquiera que sea la causa de su insomnio, hace algo realmente extraño. Pide que le lean los registros reales, las crónicas del rey. Supongo que pensó que era algo como contar ovejas, ¿no? Que la monotonía de leer los registros reales, como leer la guía telefónica, lo pondría a dormir. Entonces alguien trae los registros reales y comienza a leer. Y lo que lee es el relato de la acción de Mardoqueo para exponer a los 2 conspiradores que planearon matarlo. Estaba en el registro real. Se habían olvidado de eso, capítulo 6, versículos 2 y 3. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales: pues nada se ha hecho con él. 5 años antes Mardoqueo había informado sobre el complot y nunca fue recompensado. Bueno, Asuero quiere asegurarse de que se rectifique eso, ¿no? Mientras tanto, por la mañana Amán regresa a la corte real donde trabaja y se dirige al rey para preguntarle si puede autorizar la ejecución de Mardoqueo y de toda Israel, ¿no? Pero antes de que pueda decir algo, Asuero
le hace una pregunta, capítulo 6, versículo 6. Entró pues Amán al rey y le dijo el rey, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta sobre su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y en un sorprendente giro de expectativa y de circunstancias, solo le dice a Amán, date prisa, toma el vestido del caballo, como tú has dicho, y hazlo así, con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Las cosas ya no estaban funcionando como Amán quería, ¿no? Que funcionaran. Le vienen la humillación, la vergüenza, la rabia. Amán no tiene otra opción que liderar el desfile, la cabalgata donde Mardoqueo va sentado en su caballo por toda la ciudad, y por donde quiera que iba, Amán tenía que decir, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Cuando todo aquel acto vergonzoso para él termina, se va a casa buscando consuelo en su familia y en sus amigos, y no lo encuentra. Versículo 13 del capítulo 6, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y ya Amán está en problemas. Si este hombre judío está siendo honrado por el rey, y tú estás tratando de eliminarlo a él y a toda su gente, estás en el lado equivocado del problema. Las tornas se han cambiado. Lleno de confusión, Amán regresa al palacio el mismo día al segundo banquete. Tratando de estabilizar su ritmo cardíaco, se sienta para tener otra sorpresa horrible. El rey, nuevamente abrumado por el afecto por su reina, le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y aquí, en el segundo banquete, ella ya no duda. Capítulo 7, versículos 3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos. Asuero no podía dar crédito de lo que estaba escuchando. Amenazar la vida de la reina, el colmo de la traición. El rey está furioso, versículo 5. ¿Y quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Mientras Amán está sentado a la mesa, la soga se está apretando alrededor de su cuello. Seguramente pensaría, la reina no será judía. Y luego con la mano, apuntando al invitado de la cena con la cara roja, dice, el adversario y el enemigo es este malvado Amán. Todo lo que puedo decir es que el rey se puso furioso. Se levanta, se va al jardín del palacio y ahí dando vueltas recuerda todo el programa que Amán le había pedido autorizar un par de meses antes, cómo Amán había tergiversado al pueblo judío como una amenaza potencial para su imperio y literalmente había firmado el decreto legal que implicaba el asesinato de su propia reina. Bueno, Amán todavía está en la mesa, él se levanta y le ruega por su vida. Asuero, que regresa del jardín, cegado por la ira, versículo 8. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Estaba ahí, de alguna manera, implorando, pero cayó. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y se lo llevaron para ser ejecutado. ¿Y cómo lo mataron? Lo colgaron en la horca que había construido él mismo para Mardoqueo. ¿Cómo cambia todo en un día, no? Es increíble, ¿no? 24 horas antes, Amán estaba en la cima, eso fue ayer. El rey dijo, toma todas sus propiedades, dáselo, toma todas las propiedades de la reina, de Amán y dáselos a la reina. La reina se las dio a Mardoqueo y el rey entonces se saltó a Mardoqueo
en el capítulo 9, versículo 4, el rey exaltó a Mardoqueo y él se convirtió para el rey de Persia como Daniel había sido para el rey de Babilonia. ¿Qué iba a hacer sobre el decreto para matar a los judíos? Porque ese era un problema, porque una vez que un rey ha hecho un decreto no se puede rescindir el decreto. ¿Qué va a hacer él? Tiene que emitir otro decreto para anular el decreto anterior, capítulo 9, versículos 3 y 4. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, debido a que el rey había elevado a Mardoqueo a tal prominencia. Ellos sabían la actitud del rey hacia los judíos y ciertamente se correría la voz acerca de que la reina también era judía. Se hizo un decreto de que los judíos podían defenderse de cualquier esfuerzo por quitarles la vida. Podían prepararse para ese día que se había establecido. No podía deshacerse el establecimiento de aquel día, pero podía decirle a la gente, tú tienes derecho a defenderte, ¿no? Tienes que hacerlo. Y llegó el día 7 de marzo de 473 a.C. y los judíos se defendieron, hubo ataques, hubo muertes, más de 75.000 de los enemigos de los judíos murieron cuando los judíos se defendieron y el rey los respaldó. Era un día para recordar, pero no por la razón que Amán había pensado. Ese gran día, el 7 de marzo de 473 a.C., se estableció una fiesta que los judíos celebran hasta hoy. Lo celebran en esa época del año, todos los años en las sinagogas judías de todos los sitios. Se llama la fiesta de Purim. Purim es la palabra hebrea para suertes, porque Amán echó suertes para determinar el día en que exterminaría a los judíos. Y entonces tomaron y la usaron para identificar esa fiesta. Es una fiesta de triunfo, de celebración, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Escucha Esther en el capítulo 9, 23 al 28. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito ante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Esto es, hasta el día de hoy, una fiesta de 2 días de festejos, alegrías, de compartir alimentos, de dar dones, regalos, festejos conmemorativos, como los judíos celebran el hecho de que fueron liberados de ser exterminados. Mucho después de que Amán fue ahorcado, Mardoqueo y Esther continuaron floreciendo en la casa real del rey Asuero. El rey exaltó a Mardoqueo al segundo mando, en el imperio, y continuó amando a su reina. Contra todo pronóstico, Esther, Mardoqueo y los judíos habían sido salvados, y no solo salvados, sino elevados. Esther, capítulo 10, versículo 3, dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esta es una historia asombrosa, ¿no? Y en este punto, pues, vamos a llevarla a la conclusión. ¿Dónde está Dios en el libro de Esther? Bueno, el verdadero héroe de la historia, el verdadero poder detrás de la historia, nunca se menciona, pero es Dios.
Su mano de providencia se manifiesta en cada pequeño detalle. Su presencia es más poderosa y dominantemente visible aquí que quizá en cualquier otra historia de esta complejidad en la Escritura, aunque nunca se menciona. Su providencia está obrando en filtrar de 25 millones de mujeres a una judía elegida para ser reina. Su providencia se demuestra en Mardoqueo, estando en el lugar donde podría escuchar el complot y advertir al rey. Su providencia, su poder, su soberanía, su superintendente se puede ver en la noche en que el rey no pudo dormir y decide leer el registro real y de todo lo que se le pudo haber leído, que tiene que ver con todas las crónicas. Sin embargo, leyó lo de Mardoqueo, que no tenía recompensa. Incluso el tiempo de Amán es perfecto en los propósitos de Dios. La mano invisible de Dios es evidente en todas partes. En todas partes. La ausencia de Dios aquí es, creo, intencional. Es algo intencional. Es una estrategia ingeniosa del escritor para atraer al lector a pensar profundamente acerca de cómo se ordenan las circunstancias de la vida por el propósito divino. Estas no son solo coincidencias. Esto no es el azar. Hay un diseñador, hay un coordinador, hay un poder detrás de todo esto. Dios literalmente truena a través del libro de Esther. No hay milagros en el libro de Esther, pero todo es milagroso. Es un milagro de la providencia divina. La gente, los lugares, el tiempo, la acción es más que milagroso. Ni Amán ni Satanás usando a Amán pueden destruir al pueblo de Dios. Ni podrían poner fin a las promesas abrahámicas y davídicas, a las promesas de preservación de la nación para la venida del Mesías y la salvación final de Israel. Nadie, sin importar cómo intenten destruir al pueblo de Dios y el propósito de Dios, pueden tener éxito, porque el pacto del amor de Dios por Israel se cumplirá, se está cumpliendo, y el mensaje para ti es este. Mientras atraviesas la vida y tratas de asegurarte de arreglar todas las pequeñas piezas de tu vida, comprende esto, que hay un arquitecto divino que ordena cada detalle por encima y por debajo de tu vida. Y si le perteneces a Él y Él está en el pacto y estás en el pacto de su amor, Él está cumpliendo su voluntad perfecta en ti. Y puedes descansar en eso, pero muy bien. El Señor todavía está en el trono. Y en estos tiempos desafiantes, que son días desafiantes para vivir, puedes sentirte bastante angustiado por la forma en que van las cosas, la forma en que van las cosas en el mundo es algo caótico, ¿no? Es desconcertante, es problemático, perturbador, angustioso y de muchas formas aterradoras. Pero no es así en el reino. El arquitecto divino está ordenando nuestras vidas. Aquellos de nosotros que le pertenecemos y estamos en alianza con Él, Él está ordenando nuestras vidas para su gloria eterna. Y qué maravilloso es vivir con esta confianza. Amén.